buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a esta tercera plática sobre seguridad informática que la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática ha estado organizando para el público en general. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy importante, que es trascendental y que a todos indudablemente nos llega a afectar. Tarde o temprano nos puede llegar a afectar, que es el malware. El malware, como tal, pues es todo aquello que nos pueda, cualquier tipo de software que nos pueda generar algún tipo de conflicto. Ahora vamos a ver con más precisión este tema. Pero antes quisiera yo presentarles a los ponentes. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez. Les presento a Julio de León Razo, el ingeniero Julio de León Razo, y el ingeniero Mauricio Velázquez Álvarez, quienes vamos a estar a cargo de esta plática. Bien, vamos a la siguiente. Bien, aquí hay una frase que me llama mucho la atención, que me gusta mucho además, de Peter Norton: los virus informáticos son una leyenda urbana. Es como la historia de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York. Todo el mundo sabe de ellos, pero nadie los ha visto. Y esta es una frase que utilizó Peter Norton en 1988. No sé si ubiquen quién es Peter Norton. Él es el creador, él es un programador muy famoso de la década de los 60s, 70s, pero se consolida en la década de los 80s, cuando él desarrolla una serie de utilerías para el sistema operativo DOS, que fue el primer sistema operativo para computadoras personales, que le llamaban inclusive IBM PC, porque pertenecían esas computadoras a la marca IBM. Peter Norton entonces desarrolla una serie de utilerías que son programas que permiten eficientar un poco más el uso del sistema de archivos, el file system, y de una forma mucho más sencilla y amigable. En ese entonces todavía no existían pues los ambientes gráficos. Ni siquiera se hablaba de Windows 95, estamos hablando de la década de los 80s. Y él habla de que los virus informáticos son una leyenda urbana y que realmente no existen. Cuando iba a pensar Peter Norton que hoy mismo, en el 2014, estamos recibiendo amenazas y ataques continuos, no cada día, no cada hora, no cada minuto, cada segundo. Cada segundo estamos recibiendo en promedio 14 nuevos, no ataques, sino estamos recibiendo 14 nuevos tipos de malware por segundo. Para hacer las cuentas rápidas, esto significa que se está desarrollando un nuevo malware por año de alrededor de 431 millones, de acuerdo a cifras de Symantec. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa lo que estamos nosotros recibiendo como usuarios de una computadora, ¿de acuerdo? Y más como usuarios de Internet, como usuarios de redes sociales, como usuarios de teléfonos celulares. Esto nada más lo dejo para que lo reflexionen. Bien, vamos a partir con lo primero. Lo primero pues es definir justamente lo que es un malware. Un malware se utiliza para describir código malicioso y software malintencionado que se insertan encubiertamente en un sistema de tecnología de la información para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, aplicaciones o sistema operativo, o molestar o interrumpir el sistema propietario. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que el malware no es otra cosa más que un software que genera algún tipo de conflicto, que va a alterar el funcionamiento normal de un equipo de cómputo, que puede llegar a dañar información, que puede llegar a extraer información o que puede alterar o dañar los sistemas, los archivos del sistema operativo o los archivos de los sistemas de aplicación. Eso es un malware, ¿sí? Y que va a alterar finalmente tres elementos fundamentales de la seguridad informática, que son los tres objetivos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Si me permites, sí. Queremos invitarlos a todos a participar en el momento que lo deseen. No es necesario que se esperen a que termine la presentación. Por favor, levanten la mano y atendemos sus preguntas. Podemos extender algún comentario, lo que necesiten. ¿Sí? Todos están invitados, por favor. Ok. Bien, entonces, aquí hay este es un esquema que a mí en lo particular me gusta mucho porque
Finalmente, ¿qué puede hacer un malware? Muchas personas dicen, bueno, ¿qué puede hacer? Pues imagínense, si estamos recibiendo 431 millones de malwares distintos por año, pues hacer una clasificación del malware es un poco complicada. Pero haciendo un pequeño esfuerzo mental, tenemos aquí una gráfica, un esquema, perdón, que habla sobre cuáles son los daños que puede generar un malware. Primeramente está dividido en dos grupos. El malware puede generar un daño de software o fallos en el software, o bien puede generar fallos o problemas en la información. Esos son los dos grupos fundamentales, ¿sí? En el caso de las fallas simples, pues, ¿qué podríamos encontrar? Pues duplicación tal vez de archivos, despliegue de mensajes, los anuncios que normalmente llegamos a ver en el explorador o en algún navegador que ustedes estén utilizando. Recibir spam, recuerden que el spam es el correo basura que normalmente nos llega anunciándonos grandes ofertas, uso de Viagra, venta de relojes, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es otra cosa más que empezar a llenar nuestros correos electrónicos con información inútil, totalmente innecesaria. ¿Sí? Puede esto pues, generarnos cierta clase de problemas, que más adelante vamos a ver. La otra son las fallas complejas. Las fallas complejas ya tienen que ver más con la destrucción de archivos básicos del sistema operativo. Puede haber, ustedes saben que el sistema operativo tiene un área, un sector en el disco duro que le llaman sector de arranque o sector de boot. Muchos del malware por lo menos el malware de la década de los 60 todavía en el 2000, 2002, 2004, todavía había de manera masiva ataques de virus informáticos que iban directamente al sector de arranque. El hecho de que alteren el sector de arranque significa que una computadora sencillamente ya no podía arrancar, o sea, ya no podía funcionar, ya no se hacía el proceso normal de carga del sistema operativo en memoria y por lo tanto pues ya no podía, se convertía en una computadora inutilizable, ¿sí? Incluso llegaban a eliminar el mismo sector de arranque, por lo tanto, pues había que instalar nuevamente el sector de arranque del sistema operativo. También podían generar, por ejemplo, los daños complejos, la eliminación de la FAT. ¿Qué es la FAT? Significa File Allocation Table. Es una tabla de localización de archivos. Básicamente lo que hace la FAT es permitirme, es como un mapa que me permite ubicar en qué lugar dentro de la superficie del disco duro se encuentran ubicados los archivos. Si yo no tengo una FAT, sencillamente yo no puedo, aunque los archivos estén intactos, yo no puedo ubicar en qué parte del disco duro se encuentra. Por eso es necesario tener la FAT. Pero si algún malware daña la FAT, pues evidentemente pues no voy a poder acceder a los archivos porque no los voy a poder ubicar, ¿sí? Puede haber encriptamiento de archivos también. El encriptamiento, recuerden que es codificar los archivos para que no los pueda abrir, para que no los pueda visualizar, es un encriptamiento, o encriptamiento de contraseñas, que también. El encriptamiento como tal en sí mismo no es malo, el problema es ya el destino que le pueda dar yo al encriptamiento de datos o información. Las siguientes son las fallas catastróficas. Fallas catastróficas, aquí ya estamos hablando de inhabilitación de la red interna, de la red de cómputo de la empresa, de la escuela, del instituto, etcétera. Se pueden paralizar los servidores, ¿sí? Los ataques de DOS, no sé si han escuchado de ellos y que más adelante los vamos a comentar, lo que hacen justamente es bloquear el servicio de los servidores. Puede haber bloqueos en el acceso a los sistemas de información también. Si ustedes como informáticos sabrán que o como ingenieros en sistemas sabrán de que los sistemas de información pues tienen que ser lo suficientemente protegidos para evitar que haya un bloqueo al acceso de sus sistemas, ¿sí? O incluso puede haber algunos problemas en el hardware. Hoy por hoy sí puede haber software. La pregunta es, ¿hay software que puede dañar el hardware? La respuesta sería sí y no de manera directa, pero sí puede provocar el mal funcionamiento del hardware. No lo daña directamente, no necesariamente, ¿ok? Bien, y el otro bloque, eso sería en cuanto a fallas de software. En cuanto a las fallas de información, que no le llamamos fallas, sino tres
tres aspectos o tres impactos puede tener sobre la información. Uno es la eliminación de la información, ¿sí? Que simplemente mi información haya quedado completamente borrada e irrecuperable. La segunda es el daño a los datos. Que yo intente abrir un archivo PDF, un archivo de Word, un archivo de Excel, etcétera, y que este no pueda ser reconocido por el programa. Por lo tanto, el archivo podría, o sea, se atribuye un daño al archivo. Y el otro es el robo de datos, que hoy por hoy es lo que está permeando, es digamos, lo que actualmente los delincuentes informáticos, la lista de hackers de sombrero negro están llevando a cabo porque les está resultando tremendamente redituable en términos de dinero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se transmite un malware? Bueno, fundamentalmente, y lo más común, es a través del correo electrónico. El típico caso que me llega un correo electrónico, no lo leo y me resulta muy sencillo presionar un clic en el archivo adjunto o presionar un clic en el link que está asociado a ese correo electrónico. Ese link inocente o ese clic que yo presiono en el archivo es suficiente para que un script se ejecute y que pueda insertarse un malware en mi equipo de cómputo, con las consecuencias que todo ello acarrea. El otro es a través de la red. Si yo accedo a las redes sociales, si yo accedo incluso si yo presiono un clic en un video que dice que me gusta y me dice, bueno, para poder acceder al video, para poder ver el video de una mujer despampanante o de una broma o de cualquier cosa que ustedes vean, ¿sí? Dicen, el códec no es el adecuado, necesitas bajar el códec para poder visualizar el archivo. Y ustedes presionan un clic para acceder al códec. Y resulta que el códec contiene un malware que les va a infectar también su equipo, ¿sí? El otro es mediante las memorias USB, también es muy común. En las escuelas, en las universidades, es de lo más común contaminarse con malware a través de las memorias USB. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasa si ustedes encuentran una memoria USB en el baño o en el pasillo y que no nada más encuentran la memoria, sino que la memoria tiene por ahí una etiquetita que dice mi novia en traje de baño? ¿Quién que se digne hombre, no? Diría, no lo voy a abrir. La abrimos de inmediato. Pues evidentemente la abrimos de inmediato, ¿sí? Pero esa es una estrategia que manejan los hackers. Es una estrategia que manejan los hackers o aquella persona que intente robar información. Actualmente ya no se trata nada más de hacer daño a los datos o no se trata de hacerle daño al software, se trata ya de robar su propia información. Y ustedes mismos pueden preguntarse, bueno, ¿y a mí qué? Yo no tengo información. Mi información, ¿quién se va a querer robar mis datos, mis trabajos de las materias que hasta ni redactar bien hago o los copio, en fin, qué sé yo, ¿no? ¿O quién se va a interesar en dónde vivo? No, pues sí hay. O sea, hay mercado, en el ambiente del robo de información hay mercado para todo, absolutamente para todo. Sí, profesor, sí. Por ejemplo, en el ámbito de investigación, en este caso para la gente que trabaja en el instituto o cualquier persona que de alguna manera pues tiene cierta información, también un problema sería que a lo mejor estás haciendo un trabajo de campo, por alguna razón la laptop que tú llevabas se le acabó la batería y tienes la necesidad de enviar un correo electrónico, pero con un archivo que de alguna manera tienes en tu USB. Entonces es muy común llegar a un sitio donde haya un café internet y meter la USB para tratarlo de enviar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que cuando ya metiste la USB, si el equipo ya tenía un malware, pues ya te extrajo información. Y en el peor de los casos, no solamente te extrajo la información, sino que también cuando tú quieres volver a consultar esa USB ya en tu laptop, ya con batería, o en tu casa o en tu oficina, resulta que ya no puedes volverla a visualizar como originalmente estaba, porque resulta que de alguna manera la información ya fue encriptada. Entonces, de repente también te ponen ahí algún archivo TXT en donde te dicen que si quieres recuperar tu información, pues tienes que pagar por ella. Entonces, independientemente de si pagas o no pagas, lo más importante es que esa información ya no la puedes utilizar de manera transparente. Y en muchos de los casos, pues ya se perdió. Entonces, si es una investigación o un trabajo de cierto grado de interés, pues va a ser prácticamente imposible recuperarlo. Entonces, debemos ser cuidadosos de dónde metemos nuestros dispositivos, por
porque finalmente si no somos cuidadosos de esa manera, nos vamos a meter en más problemas que en beneficios, ¿no? Bueno. Bien, otro medio, pues si estamos hablando de memorias USB, pues también podría ser un disco USB. Los discos duros externos, que también seguramente ustedes conocen, pues es otra forma en que se puede transmitir el malware. Las mismas memorias que ustedes tienen en las cámaras fotográficas, bueno, que ya no se utilizan tanto porque los teléfonos celulares actualmente ya tienen un muy buen pixelaje, ¿no? Pero las mismas memorias de los teléfonos celulares, ¿sí? También pueden almacenar malware y ese malware puede actuar. ¿Cómo actúan básicamente el malware o cómo se transmite? Cuando ustedes conectan una memoria USB, automáticamente se ejecuta un programa. Ese programa es un controlador que permite identificar el tipo de memoria que se trata con las características de la memoria. Pero también al ejecutar, ¿qué significa ejecutarse? Significa que de la memoria o del dispositivo de almacenamiento, los datos se transfieren a la memoria principal. Recuerden que la memoria principal o memoria RAM es la memoria de trabajo de cualquier computadora. Ese es el esquema básico de von Neumann, ¿sí? Que es almacenamiento secundario, que son los discos duros, la memoria USB, etcétera. El almacenamiento principal, lo que conocemos como la memoria RAM, y el procesador, que también tiene sus memorias, ¿no? Tiene sus registros de procesamiento y esos registros también almacenan datos, pero ya son los datos que de sí mismos están en ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, todos los programas cuando se ejecutan, es muy raro aquel programa que no utilice la memoria principal para ejecutarse, pero todos los programas normalmente salen de la memoria secundaria, disco duro, o memoria USB o cualquier otro dispositivo secundario, de almacenamiento secundario, se va a la memoria principal y de la memoria principal empieza a interactuar con el procesador. Este mismo esquema es el que utiliza el malware. Exactamente lo mismo, porque finalmente el malware, ¿qué es? Pues el malware es software. ¿Sí? Nada más que la intención del malware pues, es generar daño. Pero es el mismo esquema, Y hay un malware tan sofisticado que puede mantenerse constantemente en la memoria principal. Cuando se detecta la presencia de un dispositivo, como una memoria USB, el malware ejecuta y se transfiere ese código a la memoria que ustedes están conectando. ¿De acuerdo? Y ese mismo proceso se repite, se replica, y por eso se empiezan a contaminar, que esos son los medios de contaminación de las memorias USB o de los almacenamientos secundarios. Y el último es la instalación del software ilegal. Yo sé que es muy atractivo para todos nosotros tener software gratuito. Irnos a República del Salvador y pues ahí hay infinidad de puestos que le dicen güerito, pues 500 pesos y te ponen una cantidad de software que ni siquiera cabría en el disco duro que ustedes tienen, ¿no? Sin embargo, la gran desventaja ¿cuál es? Que cuando ustedes instalan ese software, en primer lugar, no saben quién es el que hizo la copia de ese software. O sea, qué computadora, si esa computadora estaba protegida o no. En segunda, ese software puede tener un malware que aparentemente, aunque sea un software benigno, tenga insertado o embebido un código maligno, lo que llamamos los troyanos, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, si yo utilizo software ilegal, seguramente me voy a contaminar. Y sin saberlo, sin saberlo. Bien. Ahora, existe una clasificación que seguramente si ustedes buscan, lo googlean, van a encontrar una clasificación muy similar. Esta es una de la Asociación Nacional de Estándares, NIST, de Estados Unidos. No está del todo completa, pero por lo menos nos da una idea muy clara de cómo se clasifica el malware. El malware se clasifica en virus, gusanos, troyanos, spywares o espías, en adware, keylogger, bots. Están también, por ejemplo, los rootkits, que también es un tipo es una herramienta que utilizan mucho, una herramienta de malware. Pero bueno, el rootkit ya es un conjunto de programas. Aquí estamos hablando programas mucho más por separado, pues estábamos hablando por separado. ¿Ok? Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Pero bueno, antes de comentarles, quisiera yo que viéramos primero un ejemplo burdo. Yo lo digo burdo porque si nosotros nos diéramos cuenta de esa manera que tenemos un malware, pues la cosa cambiaría, ¿no? Ese es un ejemplo burdo de lo que puede llegar a suceder si yo recibo un malware. A ver, creo que sí lo hacemos por acá. ¿Sí?
importa, perdón. No importa la versión del sistema operativo. Simplemente, ahorita vamos a suponer, ese es un simulador, vamos a suponer que ahorita se contaminó mi computadora. Y vean lo que en un momento dado, por lo menos los virus de la década de los 70, de los 80 y los 90, era lo que hacían. Dice, la computadora está en riesgo, entonces vamos a intentar repararlo, ¿no? Está haciendo un downloading, o sea, está instalando un programa, de repente aparecen los mensajes. ¿Ok? Y entonces yo me quedo con la boca abierta. ¿Qué está haciendo? Y de repente me muestran mensajes de error, ¿no? La amenaza no ha sido detectada, está encriptando mis archivos, mis datos, ¿sí? Está salvando los datos en un archivo externo y de repente me aparece una imagen. Presiono un clic. Presiono un clic. Ya no puedo hacer nada más, ¿sí? Por eso yo les digo que esta es la forma que anteriormente se utilizaba en la década de los 90, a principios del 2000, era como se manifestaban los virus informáticos. No necesariamente eran de esa manera, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad inmensa, una variación inmensa de malware. Ese es un ejemplo muy concreto. Bien. El otro que les quiero mostrar es la cantidad de virus que se tienen registrados actualmente. Este es un ejemplo de una página de Symantec, que es una empresa líder en seguridad. Y vean ustedes, aquí se tienen la lista de amenazas. Y vean ustedes la cantidad de amenazas que hay ya clasificadas. Y me puedo ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cada una de ellas, si presiono un clic, voy a encontrar los datos técnicos, el sumario y los datos técnicos. Y cómo se puede remover ese malware, ¿sí? Como se darán cuenta, la cantidad de malware es tremendamente amplia. Y estoy hablando nada más de esta lista, estoy hablando únicamente de la letra A. Esa es nada más la letra A. Vean ustedes. ¿Sí? Es muy grande la lista de malware que existe. Bien. Ahorita de lo que mencionaba el profesor Cuauhtémoc referente a al video que les mostró, o a la simulación, obviamente es un sistema operativo que a lo mejor era Windows y ya era de alguna manera viejo, pero eso no significa que hoy en día no ocurra esto. Hoy estamos más expuestos, puesto que finalmente tenemos a la mano nuestros dispositivos, teléfonos celulares, smartphones, tenemos tabletas, obviamente tenemos laptops, tenemos computadoras de escritorio. Entonces, hoy en día el malware no nada más se manifiesta como un sistema instalado en el equipo, sino que nosotros visitamos sitios de internet, los cuales de alguna manera también tienen software malicioso. Entonces, cuando nosotros utilizamos una herramienta, por ejemplo, una red social, pues obviamente debemos también de ser cuidadosos, sobre todo por la información que llega. Es muy común que hoy en día lleguen las cadenas de decir, si estás en desacuerdo en que ocurra tal situación en el país o en tal lugar, por favor reenvíalo, ¿no? Finalmente esas son cadenas que no sabemos si esa cadena efectivamente tiene un fin positivo o surgió precisamente por la cuestión de tener la necesidad, el gusto de querer robar la información para poder posteriormente utilizarla de alguna manera. Entonces, cuando nosotros estamos reenviando ese mensaje que quién sabe quién envió, ya sea un video, ya sea un GIF, un archivo de texto, un PDF, lo que sea, no sabemos con qué intenciones se envió originalmente esa cadena de información. Entonces, debemos ser cuidadosos en el momento en que lo recibimos y aun cuando lo hayamos recibido de alguna persona que conocemos, no sabemos si esa persona lo recibió también de alguna fuente fidedigna. Entonces, en consecuencia, estamos expuestos a diario a ese tipo de situaciones. Entonces, lo más recomendable sería hacer caso omiso a ese tipo de reenvíos de información. Sí. Sí, pasamos a la... Bien, obviamente esto... Sí, no, la siguiente. La siguiente. Ok. Obviamente este ejemplo que les ponía es un ejemplo, por eso les comentaba que es un ejemplo burdo, ¿no? Porque es muy evidente que mi equipo está contaminado. Desafortunadamente, pues ya no es tan evidente cuando se contamina una computadora.
y tenemos que ser nosotros todavía más acuiciosos, tenemos que ser mucho más analíticos en el momento en que estamos recibiendo información, ¿sí? Por ejemplo, aquí se recibió hace unos días un correo que dice: estimado usuario de Outlook, como parte de nuestro esfuerzo para mejorar su experiencia a través de nuestros servicios al consumidor, estamos actualizando el acuerdo de servicios de Microsoft y la declaración de privacidad, ahí está mal escrito, y ahorita les digo por qué estoy haciendo una pausa ahí, de Microsoft para la versión 2017. Para conversaciones, contactos y archivos adjuntos mejorados. Tómese un minuto para actualizar su cuenta para obtener una experiencia de Microsoft Outlook más rápida, segura y completa, y para evitar que su cuenta se desactive. ¿Y qué tenemos abajo? Abajo tenemos un link, ¿sí? Y ese link, pues nos resulta muy sencillo acercar el apuntador, el mouse, y presionar un clic. O error. Ese clic, ya les habíamos comentado, ¿qué va a provocar? Pues puede provocar la instalación de un script, la instalación de un programa que va a generar daño a mi computadora. No sabemos qué daño, pero seguramente va a actuar de manera indebida en nuestro equipo. Si ustedes se acercan, bueno, primero, privacidad. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra? Primero, tengo que analizar el mensaje. Normalmente los mensajes, cuando son de empresas serias, cuidan mucho la ortografía y cuidan mucho el estilo. Por lo tanto, esto ya por lo menos, la privacidad, es una palabra que por lo menos a mí me hace sospechar de que sea alguien serio quien está enviando la información, quien está enviando este mensaje. Número 2, si yo acerco el apuntador al link sin presionar clic, vean ustedes lo que aparece. Les va a aparecer el DNS, o sea, les va a aparecer la dirección web. ¿Qué dirección es? http:// rogerupdate.16mb. ¿Eso suena una página web seria? ¿La dirección de una página web seria? Evidentemente que no. Entonces ya tengo aquí dos pruebas sencillas que me van a permitir identificar que este correo electrónico seguramente viene de alguien o de una fuente ilegal. ¿Ok? Esa es una. El otro ejemplo. Llegó también hace un tiempo correos electrónicos de la Comisión Federal de Electricidad sobre un aviso de facturación y me está indicando que pues tengo que ver mi factura, por ahí algunos asuntos de servicios de CFE y además me dice cómo quiero ver el archivo, lo quiero ver en formato de Word o en formato PDF. Ay, pues me gusta más el PDF y le doy un clic. Nuevamente, craso error. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad no manda ese tipo de notificaciones. ¿De acuerdo? Un ejemplo más. Llega de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Administración Tributaria, un correo que además es un correo amenazador para aquellos que pagamos impuestos, ¿no? Y dice, el Servicio de Administración Tributaria se ha percatado que en diversos despachos alrededor del país usted ha propuesto esquemas para evadir el pago de impuestos. O sea, caray, en el momento en que uno se mete con el SAT, ya está teniendo problemas y problemas serios. Cuidado con el SAT, ¿no? Entonces, automáticamente yo me siento amenazado, me pongo nervioso. De hecho, les comento, esa fue mi experiencia, porque dije, caray, pues no, yo sí estoy pagando mis impuestos. Y es tan impactante que automáticamente me dice, bueno, pues ¿quieres ver tu situación fiscal? Presiona un clic en donde dice descargar tu documento. Y vean ustedes nuevamente cuál es el link que tiene ese documento, el DNS. verasmo.com/word.html, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente este correo electrónico sé de que viene de una fuente ilegal, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Desecharlo. Ahora, vamos a suponer, esto es un tipo de ataque que le llaman phishing, ¿sí? Que más adelante en otras pláticas hablaremos sobre él con más detalle, pero este tipo de ataques, vamos a suponer que cada vez están siendo más sofisticados y vamos a suponer que llegara algo que realmente es muy convincente. Que si sea un correo electrónico, veo el DNS sí me dice que es de banamex.com.mx y aparece mi nombre y aparece una serie de elementos que me hacen pensar que efectivamente es un correo electrónico genuino. Bueno, aún así, no debemos presionar clic en el link.
Si queremos constatar que la información que me envía es de la fuente que dice ser, o sea, la fuente en este caso Banamex o cualquier otro banco, cualquier institución, yo lo que tengo que hacer es confirmar o vía telefónica o bien acceder a la página web. No hay otra, ¿eh? No hay de otra. Aunque les digan, si ustedes no presionan un clic ahorita, su cuenta se va a cancelar o la transferencia no va a ser válida. Y es una transferencia de 300,000 pesos. Ah, caray, pues pega, ¿no? Voy a recibir 300,000 pesos. Seguramente alguien cometió un error y los voy a recibir yo. No, no lo crean. No lo crean, por favor. ¿Sí? Entonces, nuevamente, reitero, son ataques que están siendo cada vez más sofisticados. Ya no son tan burdos como el primer ejemplo que vimos. Son cada vez más sofisticados y cada vez más ocultos. Por lo tanto, debemos conocer más, debemos culturizarnos más en estos temas de la seguridad informática. Y bueno, para remarcar el punto, no esperen a tener su primer cuenta de banco, no esperen a tener su primer titular en CFE o a estar pagando impuestos a Hacienda. También pueden ser ustedes expuestos a este tipo de correos. Si llega un correo de la Facultad de Ingeniería en época de inscripciones diciéndoles que su inscripción ha sido cancelada por un error administrativo que deben de corregir, pues también están en ese peligro, ¿no? Y es simple y sencillamente la necesidad de alguien acercarse a la comunidad de ingeniería, por ejemplo, que sería nuestro caso, para buscar esa información de ustedes. Entonces, no esperen a que sea el banco, ¿no? O que sea alguna institución, puede ser Facebook, puede ser YouTube, para los que tengan sus canales, puede ser cualquier servicio al que estén suscritos. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de correos fraudulentos, sigan estas instrucciones y, como bien dijo, ¿no? Lo mejor siempre es acercarse a la fuente de donde supone que viene. Si es un aviso emergente de que su cuenta de correo va a ser cancelada, entren a su correo y van a ver que si fuera importante les aparecería un mensaje inmediatamente en su correo ya una vez que ustedes se hayan firmado. Sí, siempre tienen que constatar, verificar que la información que están recibiendo es información veraz. No nada más nos quedemos con lo que recibamos en el correo y asumamos que lo es, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo rápidamente, nos vamos aquí a ir un poco más rápido sobre algunas definiciones. Hay muchas veces, hay confusiones sobre las definiciones de qué es un virus, qué es un spyware, qué es un troyano, qué es un gusano, etcétera. Esto les comento, les anticipo, esto es para aspectos únicamente de identificación didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad ya no sabemos y en un momento dado, cuando ya tenemos el problema, lo que menos interesa es si es virus, si es troyano, si es spyware, si es bot, etcétera, etcétera. Lo que quiero es resolver el problema y que mi computadora pues, quede limpia, ¿no? Pero bueno, para términos estrictamente didácticos, ¿qué es un virus? Un virus es un programa que tiene la característica de generar copias de sí mismo, pero que requiere de otros programas para ejecutarse. La definición canónica de virus incluso no habla sobre la necesidad de tener un programa para ejecutarse, sino es la característica que tiene un programa de autorreplicarse, o sea, generar copias de sí mismos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces también los gusanos los consideran como virus. Entonces la gente dice, bueno, ¿es virus o gusano? No sé, los worms que le llaman, ¿no? Y los gusanos tienden a confundirse con los virus porque ellos también tienen la característica de autorreplicación. Pero el gusano, a diferencia de los virus, el gusano no necesita de un archivo para poderse ejecutar. El virus sí. Eso es lo que caracteriza a un virus informático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se contaminan archivos ejecutables, la gran mayoría de ellos, y existen diferentes técnicas de inserción. De hecho, hay una técnica que se llama inserción, otra es reemplazo del código del archivo ejecutable, y hay otras técnicas que no vienen al caso ahorita a comentarlas, que son más complejas de contaminación de archivos ejecutables. ¿Ok? Bien, aquí yo puse un ejemplo, que es el virus O97M Ratil. Es un virus macro que roba información de la computadora infectada. Estos, de hecho, si ustedes buscan ya como profesionales de computación, del área del cómputo, ya empiezan a adentrarse un poquito más, se van a dar cuenta de que los virus informáticos, dentro de la tabla de especificaciones de virus de las empresas de seguridad, son cada vez menos. La época del virus como tal, o sea, el virus químicamente puro, surge en la década de los 90, se desarrolla en la década de los 90 y todavía en el 2000, 2002, 2004, todavía hay presencia de virus. Incluso este virus que detectó Symantec es un virus del 2014, pero se van a dar cuenta que ya la mayoría no son virus como tal,
si no son adwares o son spywares o son pues, eventualmente gusanos también. La siguiente. Los gusanos, ya lo comentamos, entonces son programas que se autorreplican, o sea, que generan copias de sí mismos, pero actúan de manera independiente. No sé si ustedes alguna vez escucharon el virus Stuxnet, el gusano, perdón, Stuxnet es un gusano muy sofisticado, de hecho lo consideran como la primera arma informática o sí, es un arma, cyberweapon, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Es la primera arma cibernética. Todo lo demás, pues sí ha habido casos en los cuales se contaminan los sistemas, etcétera, pero este en particular era pero tan complejo que lo lanzan en Ucrania o en alguna parte de esos países de Europa, y la idea era que llegara ese virus directamente a Irán, en particular a una planta de energía nuclear, y su función iba a ser instalarse en los sistemas que le llaman SCADA, esos sistemas que son los de control de procesos industriales. Una vez instalado en los sistemas SCADA, iba a modificar la información de tal manera que el monitoreo que hacían los operadores para controlar las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio iba a arrojarle datos incorrectos, de tal manera que los mismos operadores hicieran los ajustes de datos incorrectos que ellos consideraban correctos y empezaron a dañar las centrifugadoras, ¿sí? Imagínense el impacto, la complejidad y las consecuencias que representó este malware. Es un gusano. Y se habla de que era tan complejo que ni siquiera un grupo de hackers podrían haberlo desarrollado, sino fue un grupo ya muy sofisticado que fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Israel, justamente para retrasar el programa nuclear de Irán. Y como estamos hablando aquí del 2010, ¿no? Ahora imagínense lo que no se ha desarrollado al 2016. Ahora, tal vez a algunos les parezca interesante cómo desde Checoslovaquia, Polonia, donde se liberó el virus, llegó hasta una planta en Irán, que era una computadora que no estaba conectada a internet. O sea, tuvo que llegar a alguien, meter una USB, un disco para infectarlo, este equipo. Podrá sonarles interesante, pero bueno, hay una teoría, ahorita no recuerdo el autor, que hizo el experimento de cómo a través de una carta, dejando cartas en un estacionamiento, pidiendo a la persona que la entregaran a alguien que conociera al destinatario para que pudiera llegar. Era un experimento muy tonto, pero funcionó, porque a final de cuentas de las 500 cartas que dejó tiradas en un estacionamiento, en varios estacionamientos, llegaron 250 cartas al destinatario final. Estamos a 6 grados de distancia de cualquier persona en el mundo. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo le puedo hacer para hacerle llegar una carta a Obama? A Trump no, a Obama. ¿Cómo hacerle llegar? Pues pónganse a pensar y están a 6 personas o tienen que pasar por 6 personas para que su carta le llegue a Obama. Entonces, ¿estamos conectados? Sí, aunque no estemos hablando de internet, estamos conectados con todas las demás personas en un grado muy cercano. Entonces, recoger una memoria contaminada con un virus, meterla en mi computadora, soy parte de esa cadena de 6 personas para llegar al destinatario final, ¿no? En este caso, que fue la central nuclear. No fue tan rápido, pudo haber sido más tardado, pero llegó. Entonces, está un poquito interesante el tema, ¿no? Es fácil llegar a cualquier lado. Listo. De acuerdo. Bien, pasamos al siguiente, los troyanos. Los troyanos, ¿qué son? Son programas, tienen la característica que no se autorreplican, por lo tanto no se consideran como virus, ¿sí? Pero es un malware. Estos programas, ¿qué son? Es un programa benigno, cualquiera que este sea, o un archivo benigno, cualquiera que este sea, pero tiene inserto un código malware. Y ese código es el que va a hacer daño. Eso es un troyano. Con la careta de que es bueno el programa, de que tiene una buena intención su ejecución, pero pues en realidad, aparte de ejecutarse el programa, se ejecuta el malware. ¿De acuerdo? Hay un troyano, hoy por hoy, hay un troyano muy famoso que se llama Zeus, no sé si han escuchado de él. Hay una clasificación que le llaman troyanos bancarios. Los troyanos bancarios es lo que ahorita, hoy por hoy, está
pegando duramente al sector financiero. Al sector financiero no estoy hablando nada más de bancos o instituciones financieras, me estoy refiriendo también a personas, porque ha habido fraudes justamente por robos de información financiera. Y lo que hace Zeus, este troyano, es acceder a sus cuentas, a su disco duro, buscar, imagínense la inteligencia que debe tener inteligencia obviamente entre comillas, que debe tener este troyano, detecta la información financiera de la persona y la envía. Y esa información financiera la utilizan para crear tarjetas de crédito o bien para hacer transacciones bancarias. Estamos hablando de cerca de $400 millones lo que ha estado captando este troyano. Pero lo peor es que la persona que lo creó, lo creó en el 2011, que es un tipo ruso que se llama Mikhailovich Gorbachev. Ese señor que actualmente está libre, que lo está buscando el FBI, de hecho si se meten a la página del FBI, la primera imagen que van a encontrar es de este señor, liberó el código fuente. O sea, significa que cualquier persona, se pueden meter ustedes a la red, a internet, a buscar el código fuente del código Zeus, del troyano Zeus, y hacer su propia versión. Claro, si saben programación, si saben todo esto de este asunto, nada más es decir, le cambian el nombre y ya es su versión, ¿no? Sino de lo que se trata es que ustedes puedan hacer su propia versión, que puede ser igual o más sofisticada que la versión que actualmente está circundando por la red. Imagínense la complejidad y el peligro que esto representa, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de los troyanos. El siguiente, es el spyware. El spyware, miren, el spyware en sí mismo no es necesariamente un programa que pueda dañar información o que pueda generar algún tipo de daño. El gran problema de los spywares, que son programas que lo que hacen es registrar información de la actividad del usuario, es que lo hacen sin la autorización o el permiso del usuario. Eso lo hace ya ilegal, ¿sí? O sea, yo puedo estar revisando la información, si me prestan el teléfono celular y empiezo yo a revisar la información que ustedes tienen y yo reporto la información que ustedes tienen en su teléfono celular, pues estoy cometiendo un acto ilegal, ¿sí? Eso es lo que hacen fundamentalmente los spywares. Que hay spywares que también pueden tener código maligno, pueden generar algún tipo de daño en nuestro equipo de cómputo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso del 123 Keylogger, que registra la actividad del usuario, incluyendo las páginas web visitadas, ¿no? El siguiente, el adware. El adware es un programa que despliega en pantalla anuncios publicitarios. ¿En qué consiste lo dañino de esto? Que vamos a suponer que ustedes acceden a una página web y les dice, da un programa, cualquiera que este sea, y les dice que si les autoriza instalar una barra de herramientas en su navegador. Ustedes le dicen, pues sí, pues que le instale, ¿no? Instale la página y de repente les empiezan a aparecer pop-ups, o sea, las ventanitas, ¿no? Desplegables, les empiezan a mostrar los banners y los empiezan a inundar de pura publicidad. ¿Qué le va a suceder a su navegador? Pues que va a ser innavegable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar constantemente utilizando los recursos de mi máquina, los recursos de internet para estar desplegando anuncio tras anuncio, por lo tanto va a estar consumiendo recursos. Ahora, si esto lo llevamos al teléfono, muchos de ustedes descargan alguna aplicación, a lo mejor algún editor de fotos, y empiezan a aparecer anuncios en el resto de sus aplicaciones. Esos anuncios no solo les van a hacer molestos el uso de sus aplicaciones como tal, sino que también le están consumiendo su ancho de banda. Entonces, si tienen un paquete de datos con tarjeta de prepago o pospago, como sea, pues van a ver cómo se les va disminuyendo su crédito disponible para poder navegar por estos anuncios que les están consumiendo recursos. Sí, adicionalmente también cuando instalas una aplicación en tu dispositivo móvil debes de leer de manera cuidadosa los términos y condiciones. ¿Por qué? Porque hay mucho software que tú dices, lo voy a instalar, pero si a todo le dices sí, aceptar, no te estás dando cuenta que, por ejemplo, si estás instalando la aplicación, en ese término y condición puede ser que venga de manera explícita inclusive, porque, por ejemplo, algunas tiendas, vamos a pensar en Apple, te piden que si vas a abrir algún puerto o algo por el estilo, vas a estar enviando información, le tienes que hacer saber al usuario. Entonces, la forma de hacérselo saber es por medio de los términos y condiciones, en las letras chiquitas. Entonces, a lo mejor si es un malware,
pero ahí el del problema eres tú porque no estás leyendo de manera cuidadosa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? En los términos y condiciones te dice, cada información que tú captures va a estar yendo a nuestro servidor, o va a ser sujeta a ser enviada a algún lado. Entonces tú, como eso no lo leíste, le das a aceptar, 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 y resulta que el día de mañana, pues ya te estás dando cuenta que hay información que tú a lo mejor tenías y de alguna forma, una de dos, o desapareció y con eso te das cuenta que ya no está, o la otra, ni cuenta te diste, pero cada cosa que tú haces y cada cosa que tú tecleas se está yendo a los diferentes lugares. Un caso concreto también es, por ejemplo, cuando nosotros estábamos usando WhatsApp, antes la información no iba cifrada. Entonces, a pesar de que nosotros sabíamos que estábamos mandando información, esa información no iba cifrada. Entonces, cualquier persona que tenga cierto dispositivo puede estar escuchando en la red inalámbrica y estar cachando nuestra información. Y como no va cifrada, se está dando cuenta de nuestra información. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Otro caso que también surgió fue Samsung. Samsung en sus pantallas, sobre todo con la parte esta de moda de los comandos de voz, tampoco la información iba cifrada, de tal manera que se detectó que había gente que estaba escuchando y entonces estaba interceptando por medio de la red inalámbrica, pues lo que de alguna manera la gente hablaba en sus hogares. O si la pantalla estaba en alguna sala de juntas, pues ahí de repente se encendía el micrófono sin darse cuenta la gente y entonces se empezaba a capturar esa información. Entonces hay que ser cuidadosos de los servicios que nosotros utilizamos, porque finalmente hoy en día lo que tiene valor, como ya se había mencionado, pues es la información. Entonces las pantallas, los teléfonos celulares, las tabletas, todas están conectadas hoy en día a la red de datos. Entonces si la aplicación no fue desarrollada considerando el cifrado de la información, entonces estamos siendo sujetos de ser susceptibles de ser robados y pues bueno, puede haber cosas tan confidenciales que pues bueno, no sabemos qué tipo de información, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, cuando esto recientemente surgió que Trump había tomado el poder en Estados Unidos, se hizo una entrevista a un gobernador. Entonces el gobernador platicaba en las noticias diciendo que se estaban poniendo de acuerdo para platicar con el presidente y la forma de estarse poniendo de acuerdo era por medio de charlas textuales por medio del WhatsApp. Entonces, pues qué mal, porque finalmente el mayor tráfico de información que circula por Internet y en este caso por WhatsApp, pues es en Estados Unidos. Entonces hay cierta información sensible que debemos de ser cuidadosos y de ser cuidadosos de la manera como la platicamos, cómo la comentamos. Si es un correo electrónico institucional, si es un correo electrónico de Google, de Yahoo, o si es simplemente utilizando algún dispositivo, pues un teléfono celular, ¿no? Entonces, bajo esa idea, pues bueno, sí hay que ser demasiado cuidadosos y sobre todo leer los términos y condiciones. Bien, pasamos al siguiente, los keyloggers. Los keyloggers son programas que se instalan en los equipos y que al ejecutarse registran en secreto cada carácter presionado. Eso se utiliza mucho para el robo de contraseñas. ¿Sí? Sean contraseñas de Gmail, sean contraseñas de Yahoo, sean contraseñas de Facebook o cualquier otra red social a la que ustedes accedan y tengan una cuenta. Si tienen instalado un keylogger, lo que va a hacer este programa es detectar todos y cada uno de los caracteres que ustedes presionen y eso además se va a mandar directamente hacia la persona que envió el ataque. ¿Okay? Entonces imagínense que ustedes accedan, por ejemplo, a su cuenta, no sé, a una cuenta bancaria y, no sé, tecleen su número de tarjeta de crédito, ¿no? Pues ese número de tarjeta de crédito la va a tener el atacante a través de este programa. ¿Okay? Bien, la siguiente son los bots. No sé si ustedes han escuchado sobre los ataques de denegación de servicio distribuido. Alce la mano quien dice yo. ¿Se han escuchado de esos ataques? Ok. ¿Alguien ha escuchado la palabra bot? ¿Se han escuchado los bots? ¿Sí? Ok. La palabra zombie. Bueno, en términos informáticos, no zombies que aparecen en las películas. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿qué es? Un bot o zombie es un programa que se instala en una computadora. Ese programa va a generar algún tipo de daño. Básicamente lo que va a hacer ese zombie, cuando una computadora se convierte en zombie y nosotros instalamos este malware, es tener el control
el control normalmente de mi disco duro, el control de mi procesador, el control de la memoria. Por eso le llaman computadoras zombies, porque ya pierdo, bueno, no es que yo pierda el control, sino básicamente lo que va a hacer es utilizar los recursos que tengo en mi equipo de cómputo para llevar a cabo alguna acción. Las acciones que se llevan a cabo no necesariamente son acciones ilegales. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años la NASA utilizó, no le llamaba propiamente bot, sino que mediante el proyecto SETI, no sé si alguna vez escucharon, ¿proyecto SETI o de Yeti? SETI, proyecto SETI, que era para búsqueda de vida extraterrestre, era tal la cantidad de datos que había que procesar que le invitó a los usuarios a que ellos compartieran parte de sus recursos para que se realizara el procesamiento de esta información. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pues yo voy a entrar a la página, me voy a dar de alta y sí, yo autorizo que mis recursos, cuando yo no utilice mi equipo de cómputo, puedan estar utilizándose para llevar a cabo los procesos que requería la NASA para encontrar vida extraterrestre, ¿no? Bueno, pues un concepto similar es lo que hacen los ataques de DDoS, ¿no? Que son los ataques distribuidos. Lo que se hace es, primero, intentar instalar bots en las computadoras, ¿sí? Y una vez que la computadora es un bot o es una zombie, cuando se lanza un ataque, estas computadoras empiezan a lanzar, por ejemplo, peticiones hacia un servidor. Peticiones. Imagínense que son peticiones masivas de 300,000, 400,000, 500,000 computadoras, o pueden ser menos, pueden ser 2,000 computadoras, 5,000 computadoras. ¿Qué es lo que le va a suceder a los servidores con tanta sobresaturación de petición? Pues se van a colapsar. ¿Sí? Y por lo tanto, aquellas personas que genuinamente que intentan acceder al servidor, pues no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque el servidor está bloqueado, o sea, ya no sabe cómo atender. Hay muchas formas en que se puede presentar este ataque de DOS, pero bueno, básicamente eso es lo que se hace. Tratar de saturar a los servidores para que ya, una vez que están saturados, pues ya no puedan ofrecer el servicio que deben ofrecer. Ahora, una red secuestrada, así una red zombie, como lo acaban de mencionar, no solo sirve para hacer esos tipos de ataques. ¿A quién no le gustaría tener ahorita un Bitcoin en su poder a ustedes? ¿Saben cuánto cuesta ahorita un Bitcoin? ¿No? Anda por ahí de los $1,000, un Bitcoin. Utilizas una red como estas para hacer minería de Bitcoins. Secuestras el poder de cómputo de personas que no tienen la menor idea y generas un Bitcoin en un día o en una semana, dependiendo del tamaño de tu red. Mientras más tengas, más rápido lo vas a poder hacer, y a quién no le gustaría tener $1,000 diarios. Entonces, ese es el peligro que luego se tiene con este tipo de software, ¿no? No solo es causar un ataque donde tú podrías ser afectado, indicando que tu computadora fue parte de ese ataque y que tú estás comprometido con ella y tiene repercusiones legales, como también que estés donando el poder de cómputo de tu computadora para generar riqueza a otra persona. Sí, bueno, también referente a esto mismo de los ataques de DOS, se tiene registrado que, por ejemplo, en octubre de 2016, más de uno de nosotros seguramente escuchó que hubo un ataque donde varios servicios, por ejemplo, de Twitter, PayPal, pues sus servidores se cayeron, porque lo que ocurrió fue que atacaron a la empresa que de alguna manera les provee el servicio de DNS. Entonces, los servicios de Twitter, PayPal quedaron inoperantes. También el sitio de CNN y así como esos, pues bueno, fueron otros. En 2014 también se tiene otro registro que también hubo un ataque, pero ahí fue principalmente hacia la parte de Xbox Live y hacia la parte de PlayStation Network, que fue en diciembre. Entonces también los servidores quedaron inoperantes y de alguna manera la información de los usuarios quedó comprometida. Entonces, son casos que debemos ser cuidadosos porque nosotros podemos ser víctimas de cuando le damos el simple sí acepto. En ese momento estamos aceptando quizás que nuestro dispositivo en un momento dado pueda ser un zombie. Entonces hay que tener cuidado en el momento de decir sí acepto. No nada más cuando te casas, sino también en la tecnología hay que ser muy abusados en eso, ¿no? Bien, ¿cuál es la intención de lanzar el malware? No sé si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿y para qué lo hacen? ¿Qué intención tiene la gente que elabora mal? Pues ¿por qué no mejor hacen videojuegos o hagan un software para generar dinero legalmente? ¿Por qué? Porque es un gran botín, ¿eh? Generar malware es un gran botín.
Pero no nada más es la única. Ahorita vamos a ver este asunto de los dineros. Originalmente la gente o los hackers lo que hacían era no lanzar propiamente malware, porque la palabra malware es relativamente reciente, sino lanzaban sus ataques, detectaban vulnerabilidades o trataban de hackear los sistemas por el solo hecho de darse a conocer, de decir, miren, aquí estoy, soy un hacker, me llamo fulano de tal, y dentro de la comunidad hacker, pues empezaba a ser bien visto, ¿sí? Incluso, no sé si han escuchado de uno de los hackers más importantes a nivel mundial, que fue incluso de la década de los 80s, que es Kevin Mitnick, por ejemplo, ¿no? Y es adorado, o sea, dentro de la comunidad hacker, de sombrero blanco y de sombrero negro, Kevin Mitnick es un ídolo y es un ícono. Pero bueno, esa época ya pasó, ya no se da tanto por el solo hecho de decir, bueno, pues quiero darme a conocer, que sí sigue persistiendo, pero ya no es tanta esa intencionalidad. La siguiente es el vandalismo. No sé si han escuchado ustedes el término script kiddies. Los script kiddies son los muchachos, bueno, los jóvenes, y les llaman jóvenes, pero pueden ser jóvenes de 50 años, jóvenes de 20 años o un joven de 10 años, ¿no? ¿Sí? Que puede estar lanzando ataques. Y nada más lo hace por pura diversión, por fastidiar a los demás, ¿no? Pues yo lanzo un ataque, adquiero, porque lo pueden adquirir en internet, un rootkit o hasta se pueden adquirir botnets, se pueden adquirir botnets, ¿no? Se pueden comprar o se pueden rentar botnets, ¿no? Y por $50, $100, $1,000, $1,500, dependiendo de la complejidad del ataque, y puedes lanzar tu ataque, ¿ok? Y pero hay gente que lo hace simplemente por diversión, o sea, vandalismo puro. La otra es competencia desleal, ese ya es un poco más delicado, porque son empresas, vamos a suponer una empresa que es una distribuidora de productos importados, o Amazon. Y yo tengo una competencia que me está comiendo por ahí el mercado y no me gusta eso, entonces yo puedo contratar una botnet, bueno, si no soy ético, por supuesto, puedo contratar una botnet y lanzar un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, o lanzar malware hacia mi competencia y deshabilitarle su página web o destruir su página de pagos, ¿no? Su sistema de pagos, perdón, por internet. Entonces, eso es competencia desleal. Otra, pues puede ser activismo político. Ustedes conocen a este grupo Anonymous, que también se dedican a hacer mediante ataques a los servidores, puede ser de gobiernos o pueden ser de instituciones que tengan ciertas tendencias políticas, religiosas, sociales, etcétera. Ellos pueden estar lanzando un equipo. Ellos se establecen una posición y dicen, bueno, pues como estoy en contra del sistema, no sé, el gobierno sirio, por ejemplo, entonces voy a lanzarle un ataque a su página web o a sus servicios que estén controlados por internet. Puede ser por represalias también. Hay una muy particular que sucedió hace unos años. Este es un solo ejemplo. En Ucrania, en el 2009, Ucrania fue víctima de un ataque que todo parece indicar que fue producto de los rusos. Lo que hicieron los rusos fue bloquear el sistema financiero y bloquear los servicios públicos durante unas cuantas horas, por el solo hecho de que en Ucrania movieron una estatua de la época soviética, de la era soviética, que estaba en el centro de la ciudad y la movieron hacia un cementerio, ¿no? Entonces, como represalia, simplemente lo que hicieron es, pues te voy a bloquear tu internet. Esa fue la consecuencia, ¿no? Y la más común, que es la que desafortunadamente está permeando, es por dinero. La gente ya le está viendo una función, sobre todo en países donde hay mucho desempleo, donde hay escasez de ofertas de trabajo, pues desafortunadamente es una oportunidad para los jóvenes, ¿no? Para la gente, y dicen, bueno, pues yo voy a lanzar este equipo, yo voy a lanzar este ataque, o yo voy a no desarrollar, porque mucha gente incluso, pues ¿para qué desarrollo si ya los puedo comprar? ¿No? Entonces compran o lanzan el malware para obtener dinero. Por ejemplo, obtener datos personales en Estados Unidos. Ustedes pueden vender los datos personales de las personas entre $5 y $8 por paquete de datos personales, por persona. Imagínense, no representa una beta para la gente, ¿no? Un ingreso importante. Por ejemplo, los correos electrónicos se venden por peso, le llaman por peso, o sea, por megabyte. Entonces 1 millón de direcciones cuesta entre $20 y $100.
de direcciones de correo electrónico. O los spammers, por ejemplo, los spammers son los que lanzan esos ataques de correos basura, cobran de $150 a $200 por enviar spam a la misma cantidad de direcciones de correo, es 1 millón de direcciones. Entonces esto se está convirtiendo en mercado negro, esto se está convirtiendo ya en un negocio, y en un negocio que desafortunadamente está floreciendo, ¿sí? Y las personas, pues en su necesidad, incluso desesperación, dicen, pues yo le entro a este negocio. Eso evidentemente pues es entrar a un negocio sucio, un negocio 100% ilegal. ¿Ok? Bien, ¿cómo sé si mi computadora está infectada? Ya vamos a terminar. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algunos elementos. Hay que considerar que si yo no tengo mucha experiencia, y aún teniéndola, hay ocasiones que que el mismo programa, lo que llamamos el antivirus, que ya no es un término ya incluso obsoleto, puede errar. Un antivirus puede errar la presencia de un malware, ¿sí? Ya sea que lo omita o ya sea que detecte un malware que en realidad no lo es. Pero son los menos casos, ¿no? Sin embargo, ¿qué me puede apoyar la presencia o la sospecha de la presencia de un malware en mi equipo de cómputo? Por ejemplo, la lentitud. Ustedes saben que los equipos de cómputo cuando se encienden, pues llevan un proceso que le llaman un proceso de arranque del sistema operativo y puede tardar tal vez 1 minuto, 1 minuto y medio, quizá 2 minutos, dependiendo de la máquina que tengan, la memoria, el procesador que tenga su computadora. Pero si ustedes ya como que lo tienen medido, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente encienden su computadora y resulta que es anormalmente lenta? O sea, si no se tardaba 2 minutos, sino ahora se tarda 5. Pues significa que hay algo mal. No estamos diciendo que sea necesariamente un malware, pero ya me está generando una sospecha. ¿Ok? Siguiente, puede ser que yo tenga pérdidas de información, que ya no encuentre los archivos, no porque los haya olvidado, porque no sepa en qué carpeta están, sino simplemente que efectivamente constato que los archivos que tenía ya no existen. Esa podría ser otra señal de que tenga malware. Otro es que haya daño de información, como lo comentábamos hace rato, ya no es muy común el daño de información, salvo cuando se trata de ataques de ransomware, en el cual la información te la están encriptando y ya de plano, o sea, pierdes todo o pagas para recuperar la información. Otra es que haya una actividad inusual en el disco duro. Ustedes han visto que sus computadoras, estamos hablando aquí en particular de las laptops, enciende un LED cuando hay actividad en el disco duro. ¿Sí? Puede ser que el disco duro, aunque ustedes no estén operando, puede ser que el disco duro esté funcionando porque tal vez está haciendo una actualización del sistema operativo o tal vez está haciendo una actualización del software antivirus. Pero si ustedes normalmente observan y ven que está constantemente encendiéndose el LED, puede ser que pueda haber presencia de algún malware. ¿Ok? Que tampoco necesariamente significa que sea, porque ustedes saben que los discos duros, cuando hay transferencia de información, que se le llama paginación, los discos duros llevan a cabo un proceso que se llama paginación. Cuando ustedes ejecutan un programa, los discos duros, el sistema operativo accede al disco duro y toma páginas, le llaman páginas, que son bloquecitos normalmente de 4 kilobytes, y los lanza a la memoria principal. De tal manera que la memoria principal procesa y si no es suficiente el espacio de la memoria principal, hace uso del disco duro nuevamente, que es como una extensión, una parte del disco es una extensión de la memoria principal y envía esas páginas a almacenamiento. Entonces se está haciendo un proceso que le llaman paginación. ¿Sí? Y el ampliar la memoria en el disco duro se le llama la memoria virtual. ¿Ok? Puede ser que suceda también porque el disco duro está fragmentado, por ejemplo, ¿no? O porque haya mucha paginación, porque hay un programa que ejecutaron que es muy grande. Pero fuera de esos casos, por eso les digo que deben conocer ustedes su computadora, fuera de esos casos puede haber anormalidad en la actividad del disco duro. Y eso les puede dar también una señal de que haya un malware en su equipo. Otra, pues evidentemente, que es de las más confiables, es que el mismo software de seguridad haya detectado presencia de malware en su disco, ¿ok? Bueno, en su computadora. Sí, que en este caso la parte del antivirus obviamente es una herramienta más, pero hoy en día el malware, parte de su función no es precisamente que te des cuenta. Entonces, en ocasiones está ahí oculto y lo que está haciendo es detectar áreas de oportunidad.
es decir, puertos que puedan en un momento dado estar abiertos para poder empezar a mandar información. Tenemos el caso, por ejemplo, de algunas herramientas de asistencia remota. Puede ser el TeamViewer. TeamViewer finalmente es una herramienta que si se le da un buen uso, pues obviamente ayuda. Sin embargo, por su propia funcionalidad, habilita ciertas pues cuestiones para poder transferir información, y en este caso puede haber malware que haga uso de estas debilidades que de alguna manera el TeamViewer propicia, no de manera maliciosa, sino simplemente porque es parte de su función. Entonces, cuando este malware está instalado en tu máquina y detecta esa vulnerabilidad, en automático empieza a mandar información. Entonces, en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, también por eso debemos ser muy cuidadosos de qué tipo de herramientas de asistencia remota son las que se permite instalar, porque finalmente estas son sujetas a tener esa área de oportunidad para mandar información. Aquí en el instituto, por ejemplo, se ha hecho la recomendación de que no es conveniente instalar TeamViewer. No significa que sea malo, pero finalmente es una recomendación. Entonces, así como esto, por esas razones que el término antivirus es una herramienta, pero no es una garantía de que nuestro sistema va a estar protegido al 100%, porque en esta parte nos damos cuenta que el malware debe pasar desapercibido para que tú no te des cuenta y pueda estar enviando información de manera constante, ¿no? Y todo eso que vimos no aplica solo a las computadoras, también les aplica a los teléfonos, por ejemplo, a las tabletas. Ahí no hay un LED que te indica cómo está consumiendo el disco duro, pero te das cuenta que te estás quedando sin espacio, ¿no? No has tomado fotos, no has abierto aplicaciones nuevas, no has cargado aplicaciones nuevas, no has abierto nuevas aplicaciones que hagan descarga de información. Entonces te das cuenta que tu memoria se está perdiendo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta. El teléfono tarda en responder, por ejemplo, tarda en abrir las aplicaciones. Hay aplicaciones que ya... Hay fotografías que el día de ayer las podías ver y ahorita ya están borrosas. Hay teléfonos que dejan de funcionar, que a mí me ha tocado ver algunos, que simplemente ya quedó totalmente encriptado el teléfono y ya no lo puedes recuperar y te piden un rescate. Entonces, todo eso que vimos pensando o que se explicó pensando en una computadora, en una PC de laptop, aplica igual para un teléfono, aplica igual para un televisor, aplica igual para la bicicleta cuando son inteligentes, por ejemplo. Entonces, son conceptos básicos que deben de ustedes manejar y sobre todo ser muy cuidadosos al momento de estar haciendo el diagnóstico de sus equipos. Sí. Suena chistoso, pero es cierto. Acuérdense del IoT, del Internet of Things, que son los dispositivos que ustedes pueden conectar a la red y que pueden controlar a través de la red. La luz eléctrica, si yo conecto un controlador a la red que me permita aumentar o disminuir la intensidad de luz. Si yo conecto, por ejemplo, un aire acondicionado o un detector de temperatura o un filtro de aire o un aspersor en el patio de la casa, qué sé yo, todo aquello que pueda yo conectar a mi computadora o a conectar a la red, más bien, al Internet, es susceptible de ser hackeado y por lo tanto de tener un malware. Y hoy por hoy el IoT, y es un asunto grave, el IoT, los fabricantes de estos dispositivos no se están preocupando todavía en resolver el problema de seguridad. Y hay muchas fallas de seguridad ahorita. ¿Sí? Que es maravilloso tener, pues no sé, la chamarra, ¿no? Que detecta los puntos básicos de mi funcionamiento orgánico. Es maravilloso, está muy bien, ¿no? Y que pueda yo prender la lavadora en mi trabajo, ¿no? Porque también hay lavadoras que se conectan a internet o refrigeradores inteligentes que me dicen cuál es la comida que hace falta y tal vez puedan conectarse con el centro comercial y el centro comercial me surte ya los productos que necesita mi refrigerador, qué sé yo, unas cafeteras también. O sea, suena, ahorita, hace unos años sonaba esto absurdo, pero también hace unos años esto no es nuevo, Lo que pasa es que está desarrollándose y se está evolucionando y estamos llegando a tal grado de que nos está resultando muy conveniente y ya muy normal hablar del Internet de las cosas, pero no estamos volteándonos a ver qué puede suceder si lo que yo conecto a través de esta nueva tecnología es hackeada. Si yo controlo, por ejemplo, las puertas de mi casa y todo mi sistema de seguridad y me lo hackean, pues van a tener todas las puertas abiertas de mi casa y van a poder acceder a mi casa, ¿sí?
por un mal control de seguridad que tengan los proveedores. Sí, que bajo esta misma idea, el problema es precisamente que la gente que desarrolla software no estamos siendo cuidadosos en brindarle la atención a la parte de la seguridad. Nos concentramos básicamente en la parte de la funcionalidad y en el resultado, pero estamos descuidando la parte de la seguridad. En este caso, por ejemplo, una impresora, antes pues era una impresora de uso local. Hoy en día las impresoras se pueden conectar a la red. Entonces, no se necesita de un ataque sofisticado para poder infectar una impresora. Simplemente, de alguna manera, alguien que le dedique un poco de tiempo para programar sobre el firmware, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a mandar instrucciones y mediante la impresora va a poder estar haciendo uso de la red de datos de la organización y poder estar consultando información de otros dispositivos que estén conectados. Lo mismo como lo decía el profesor Cuauhtémoc, una tostadora, un refrigerador. Hoy en día no son tan comunes, los empezamos a escuchar, pero ¿qué pasa en el 2018, en el 2019, 2020? Pues en esos momentos ya va a haber muchos dispositivos de los que utilizamos de manera coloquial conectados a la red de datos. En este caso, por ejemplo, los automóviles. En Estados Unidos ya están haciendo algunos trabajos para que sean automóviles controlados de manera autónomos, sin necesidad de un conductor. Pero ¿qué es lo que está pasando con referente a la parte de la seguridad? ¿Se estarán preocupando al respecto? Tenemos un caso, por ejemplo, de la Jeep Compass, que ya utiliza el sistema, está conectada a la red, y entonces gente de Google hackeó a la camioneta y la detuvo. Después la gente de Google le avisó a Chrysler para decirle que tenían por ahí una vulnerabilidad. Entonces, afortunadamente no ha habido todavía un problema relacionado o asociado a ese tipo de vulnerabilidades que cuesten vidas. Pero si seguimos desarrollando cosas sin ser cuidadosos en el aspecto de la seguridad, el día de mañana vamos a poder estar controlando automóviles a diestra y siniestra y haciendo que choquen, que atropellen, que ocasionen desastres que ahí sí podrían ser catastróficos, ¿no? Bien, estos son los ejemplos. Seguramente algunos de ustedes van a preguntarnos en la sesión de preguntas y respuestas cuál es el mejor. No les vamos a poder contestar. No porque no se haya hecho un análisis. Lo que pasa es que es como preguntarle a alguien de carros cuál es el mejor automóvil, ¿no? Entonces, todos tienen ventajas, todas estas marcas, y los estamos poniendo nada más como ejemplo, no porque nos estén pagando, ni porque nos queramos promocionarlas, ni mucho menos. Simplemente son ejemplos de empresas que se dedican a la seguridad y que en mayor o menor medida están desarrollando pues todos los sistemas de seguridad que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué se necesitaría? Pues tener indudablemente todas estas que comentamos, pues tienen un sistema antivirus, ¿sí? Aunque ya hablamos que el antivirus es un poco obsoleto, pero bueno, existen, ¿sí? Anti-spam, ¿sí? Me permite detectar los correos electrónicos que llegan, los correos electrónicos basura. Anti-spyware también detectan aquellos programas que están tratando de extraer información y lanzarla. Anti-phishing también. El ejemplo que vimos del correo electrónico es un ejemplo clásico de phishing, que yo presiono un clic, me manda tal vez a una página web, esa página web me pide unos datos, pero es una página web falsa, ¿no? Y yo meto mis datos y por lo tanto ya estoy entregando mi información a alguien que va a hacer seguramente un mal uso de estos datos. Y bueno, que tengan evidentemente un firewall. Normalmente el sistema operativo, en particular Windows, tiene su propio firewall. Si ya lo tiene, pues no es necesario tener un doble firewall, ¿sí? Pero si lo tienen deshabilitado y prefieren utilizar el firewall de los software de seguridad, pues lo pueden hacer. Eso sí tendría que ser tal vez una revisión un poco más detallada de cuál es la ventaja de utilizar uno u otro. Bien, ¿qué medidas preventivas debo aplicar? Una muy importante y fundamental, esta sí deben ustedes considerarla como clave, que es realizar sus respaldos de información. Tienen que hacer copias de su información y de preferencia esas copias tienen que ser offline. ¿Sí saben lo que significa offline? Significa que tiene que ser local la copia. O sea, tienen un disco duro externo, pueden utilizar una memoria USB, pueden utilizar un disco compacto, pueden utilizar otra computadora si la conectan tal vez peer-to-peer, ¿sí? Pero tener un respaldo de información. Y ese respaldo de información, de preferencia, debe ser probado primero. Después tiene que ser resguardado en un lugar seguro.
hay gente que por la importancia que tiene su información, contrata incluso bóvedas de seguridad bancarias. Normalmente lo hacen las empresas, pero también hay personas que contratan bóvedas de seguridad porque consideran que es fundamental e importantísima su información. ¿Ok? De hecho, si ustedes pónganse a pensar, pierden, vamos a suponer que les cae un malware a su teléfono celular o a su computadora. ¿Se puede recuperar el sistema operativo? Bueno, pues se puede reinstalar. ¿Se puede recuperar el software de aplicación? Pues se puede reinstalar. Pero ¿qué va a pasar con su información? ¿Qué va a pasar con aquellas imágenes, fotografías que ustedes tomaron hace 10 años? O que les tomaron hace 10 años, ¿no? ¿Qué va a suceder con aquellos datos que ustedes consideran como algo importante? Porque solamente ustedes pueden considerar qué información es importante y de repente desaparece y ya no hay forma de recuperarlo. El sistema operativo se puede recuperar, el software de aplicación se puede recuperar, lo que no se puede recuperar son los datos si ustedes no tienen un buen sistema de respaldo. ¿De acuerdo? Siguiente, actualizar el sistema operativo, eso normalmente lo hace de manera automática su computadora. Por favor, no deshabiliten. Hoy en día ya. Hoy en día ya lo hace. Anteriormente sí tenían que ustedes hacer manualmente la actualización. Hoy en día ya lo hacen. Pues permitan que lo siga haciendo, ¿no? No deshabiliten la opción. El upgrade. Sí, que son dos opciones. Acuérdense que aquí cuando hablamos de actualizar hay un upgrade y un update, ¿sí? El upgrade es cambiar de versión. O sea, no se queden con versiones viejas, porque normalmente las versiones viejas de los sistemas, llega el momento en que los proveedores de este sistema dejan de dar soporte. ¿Y qué significa dejar de dar soporte? Que no hacen las actualizaciones normales. ¿Por qué es importante una actualización en un sistema operativo? Los sistemas operativos por sí mismos son tremendamente complejos y por lo tanto hay pequeñas fallas. Y lo que hacen las actualizaciones, los updates, es instalar parchecitos o programas que corrigen esas fallas. Si ustedes no corrigen esas fallas, se convierte esa falla en una vulnerabilidad. Y al ser una vulnerabilidad, es un vector por el cual puede entrar alguien y robar información. Y no solo aplica el sistema operativo, también se extiende a las aplicaciones. Las aplicaciones igual se actualizan y se cambian de versiones. Siempre trabajen con las versiones más actualizadas de ser posible y siempre manténganlo actualizado porque pasa lo mismo que con el sistema operativo, es lo mismo. Bien, la siguiente es actualizar el software de seguridad. El software de seguridad también lo hace de manera automática. Ya comentamos de que la cantidad de malware que está surgiendo a diario es muy elevada. Anteriormente, por ejemplo, hace algunos años, las actualizaciones de las tablas de virus, de firmas de virus que le llaman, eran cada mes. Luego se convirtieron más frecuentes esas actualizaciones cada 15 días, después cada semana, después cada tercer día, después diario, y ahora prácticamente se están actualizando cada minuto, ¿sí? Por la misma frecuencia o incidencia de malware que estamos viendo. Revisar cuidadosamente su correo electrónico. Creo que los ejemplos que pusimos son muy claros del por qué es importante que revisemos lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, ¿sí? Ser muy cuidadosos. No instalar software de dudosa procedencia, no instalen software pirata. Sé que es muy atractivo, que es muy tentador hacerlo, pero no lo hagan. Claro, si quieren conservar la buena salud de sus equipos y la integridad de su información. No visitar páginas web fraudulentas o poco confiables. ¿Cómo puedo identificar si una página web es fraudulenta o poco confiable? ¿Cómo se imaginan? La palabra de buscador. Una. Es una buena. Otra. ¿Perdón? Ciertos dominios que se indican .gov.edu. Ok, sí, aunque no necesariamente te dice si esa extensión o ese dominio es maligno o no, porque hay muchas .com que sí lo son, ¿no? Los .edu, por ejemplo, son mucho más cuidadosos en la selección, no es tan fácil. Está bien, porque si quieres entrar a una página, por ejemplo, del gobierno, no esperas que diga .es, del gobierno mexicano, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, quiero entrar a cfe.es, pues no, esto creo que va mal. Entonces, es un buen punto. Es un buen punto. Sí. De acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes acceden a una página web donde aparecen una gran cantidad de anuncios? AdWords. Anuncios. Uh-huh. Sea millonario. Es más, eres el número 1 millón, usuario 1 millón, te ganaste un premio, reclámalo en este momento y dale un clic, ¿no? Que luego no te deja salir de esa página. Aunque luego no te deje salir de esa página. Exacto. Lo que yo hago es que me voy a
Bueno, el administrador de tarea, y ahí finalizó esa tarea. Sí. Ahí te diste cuenta que caíste en una página que no era muy legal, ¿no? Que digamos. Sí, como que me atrapaba ahí. Ajá. Sí, es lo que pasa. Sí, prácticamente cuando entras a un sitio y ves que la información que te interesa es a lo que menos le hace énfasis en ese sitio y todo lo demás es básicamente publicidad, ese es un buen indicio como para decir, estoy en un lugar en donde seguramente la información que me están mostrando es lo que menos les interesa mostrar, entonces mejor la cierras. Porque finalmente cuando el sitio le interesa mostrar la información por la cual tú llegaste ahí, es a lo que más énfasis se le brinda. Entonces, inclusive un sitio, para poder brindar esa información, debe ser lo más limpio posible. Cuando esa información es difícil encontrarla dentro de ese sitio, significa entonces que tiene otra funcionalidad, menos la que tú esperabas. Tengan cuidado los jóvenes con las páginas porno. ¿Sí? Bueno, quienes accedan. Sí. Yo sé que aquí no va a haber uno solo, ¿verdad? Que por allá se ve el compañero que acaba de salir de... Sí, tengan mucho cuidado porque generalmente esas páginas están pueden estar plagadas de malware, ¿no? Y por con tal de seguir viendo, ustedes le dan un clic, ¿no? O de encontrar un contacto, pues les dan un clic y ya se contaminaron, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La siguiente es ser muy intuitivo y desconfiado. O sea, ustedes cuando leen esto, pues nos detenemos un poquito y decir, bueno, ¿será cierto o no será cierto? Y lo mejor es decir, no es cierto lo que me están mandando. Es mejor pensar que no es cierto a pensar que sí es cierto y darle un clic, ¿sí? Hay formas, ya lo comentamos, hay formas en cómo yo puedo constatar que la información que me están enviando es de una fuente confiable, de una fuente verídica, ¿ok? Bien, ya finalmente, si mi equipo de plano siento que está infectado o tengo fuertes sospechas de que está infectado y nada de esto lo resolvió, pues ni modo, hablar a soporte técnico y que nos resuelvan el problema, ¿ok? O alguien especializado, una persona especializada que resuelva el problema. Bien, ¿alguna duda? ¿Comentarios? ¿Dudas? Sí. Tengo dos preguntas. Sí, gracias. Gracias. La primera es, ¿cuál consideran que es el papel de los organismos reguladores y normalizadores que pareciera están rebasados por las amenazas que crecen tan rápido? Y la segunda que les quería preguntar es si ustedes consideran que ya es una realidad decir que las próximas guerras entre estados van a tener un frente cibernético. Y bueno, pues... Sí, bueno, mira, primero, es muy difícil regular el Internet. Muy, muy, muy difícil, porque el hecho de, cuando tú empiezas a establecer limitaciones, como el Internet es de uso público, también empiezas a establecer restricciones que a mucha gente quizá no le guste, ¿no? Es como el caso de los políticos que dicen, de ahora en adelante vamos a restringir el Internet y vamos a estar monitoreando todos y cada uno de los mensajes que los jóvenes o los ciudadanos estén enviando. ¿Qué sentiríamos nosotros como ciudadanos que estuvieran constantemente supervisando lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque hay una serie de controles, hay una serie de filtros. Por ejemplo, ya ustedes se enteraron lo que sucedió en Corea, ¿no? Corea del Norte, me parece, que está totalmente restringido, ¿sí? China, por ejemplo, también creo que Google no se le impidió el paso a Google por ese tipo de restricciones. Entonces, yo creo que tenemos que vivir con el problema, nada más que tenemos que hacer un proceso de educación y reeducación de la cultura informática, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros somos usuarios de computadora, tenemos la responsabilidad, por lo menos la responsabilidad moral, de saber qué debemos y qué no debemos hacer. Que sería similar a manejar un auto. Sí, por supuesto. O sea, usar una computadora es similar a manejar un auto. Necesitas un curso. Todos de manera empírica, un poquito más formal, recibieron educación para poder utilizar una computadora. Entonces tienen que seguir trabajando sobre eso. Tienen que ser responsables del uso de la computadora que le hagan. Y pues a final de cuentas estamos supervisados por el gobierno en menor o mayor grado, ¿no? Dependiendo en dónde te encuentres. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya no puedes ir tan tranquilamente a Estados Unidos porque van a revisar tu cuenta de Facebook. De redes sociales. Es su limitación, ellos lo impusieron, si no quieres no vayas, ¿no?
Entonces, hay que atenerse a lo que hay y ser cuidadosos con lo que hacemos, como somos responsables cuando manejamos un auto. Ahora, bueno, esa es la primera parte. No sé si tú... Sí, nada más mencionar que es importante leer. Si tú lees, pues obviamente es leer, no leer. Si tú lees, pues obviamente te vas a dar cuenta del mal que en un momento dado puedas estar sujeto. Entonces, si nosotros a todos le decimos sí, pues obviamente no te vas a dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que es parte de la cultura, y si nosotros por naturaleza no estamos acostumbrados a seguir reglas, a leer y demás, a seguir protocolos, pues obviamente siempre vamos a tener problemas. Finalmente, los organismos que se encargan de estar viendo normas y demás, pues son importantes, sí lo son, pero pues al ritmo con el cual esto crece, pues obviamente se quedan cortos finalmente, ¿no? Bien, y en cuanto a la segunda parte, que si hay una ciberguerra, indudablemente la hay, y además son guerras, yo diría que hasta sangrientas, son tremendas. Ustedes métanse a la página web de Norce, se escribe Norce, y ahí van a ver un mapa de los ataques que está recibiendo a diario, por segundo, ¿sí? Los ataques que están recibiendo los distintos países. Normalmente, ahorita hay una verdadera ciberguerra declarada, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. ¿Otra vez la página, por favor? Norce, se escribe norce.com, ¿verdad? Sí. Norce.com. Ponle Norce en un buscador y vas a salir. Sí. O busca mapas de ciberataque. Mapas de ciberataque, allí hay un montón, ¿eh? Más fácil. Hay varios de ciberataque mapas. Y vas a encontrar varios. Y son ataques, ustedes van a ver en tiempo real cómo se está dando un ataque cibernético. Ahora, esos son los masivos. ¿Y los ocultos? Sí, no, bueno, pero... Platicamos de Stuxnet. Con Stuxnet fue afectado una planta, ese era el objetivo, ¿no? Y detenerla. Entonces, ataques como esos hay cientos, miles, que no van a salir en un mapa porque es una comunicación o porque llega por una USB, va dirigido a una sola persona. De que los hay ataques. De que hay una ciberguerra, no vayamos a países completamente, ¿no? También en el mismo estado. O sea, no es para meter alarma, pero pues también dentro de los estados hay el gobierno contra ciertas organizaciones contra el gobierno, y se están atacando y están dando duro, ¿no? Están infiltrando documentación, lo que es Wikileaks, por ejemplo. Eso también es una ciberguerra. No tiene que ser nada más entre países. Uh-huh. Sí, entonces tú puedes estar viendo en tiempo real. Ahora, nada más hay que darle cierta lectura a estos mapas, porque estas empresas lo que hacen es colocar diferentes sensores. Por ejemplo, el Norce, que es el que más tiene, creo que tiene alrededor de 20, 30 mil sensores en todo el mundo, ¿sí? Y esos sensores hacen las veces de una computadora personal, hacen las veces de una tablet, hacen las veces de un teléfono celular, ¿sí? Es como una especie de simulador y está recibiendo los ataques, ese ataque es detectado y por lo tanto es enviado a su registro, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo la totalidad de los ataques, incluso el mismo Norce te dice, no podrías ver todos los ataques que se están presentando porque bloquearía tu navegador por la cantidad de ataques que hay, ¿sí? Incluso vean en YouTube, por ejemplo, algunos videos sobre ataque de denegación de servicio, Norce, o mapas de ataque de denegación de servicio, y van a ver la cantidad de ataques que se presentan en el momento en que están incidiendo sobre un servidor o conjunto de servidores, ¿sí? ¿Por allá? ¿Nada? ¿Alguna otra? Sí. México, ¿qué tan robustas son de la protección informática, por ejemplo, CISEN o INE? Trabajan duro. Yo creo que sí. Yo no he encontrado datos que hagan referencia a hacking, o por lo menos no los dan a conocer aquí en México, porque aquí la información es muy vedada. Pero yo no he escuchado de ataques que lleguen directamente y que les haya afectado. Ataques reciben indudablemente, pero que les afecte directamente a los servidores. Creo que sí tienen un sistema robusto y no de seguridad, un buen sistema de seguridad. Pero a ciencia cierta no sabré decirle exactamente si es bueno o no es bueno, porque la información que maneja el gobierno federal normalmente es información muy confidencial y no se da a conocer tanto como en otros países. En Estados Unidos uno puede enterarse de prácticamente cualquier institución federal o gobierno local cuáles son los ataques que ha recibido, ¿no? Aquí en México es mucho más cerrado, ¿no? Se sabe más de instituciones de empresas privadas más que de gubernamentales.
Sí. Yo les quiero pues agradecer porque ese es un tema muy importante que últimamente he estado pensando y tocó un concepto que es muy importante que siento que es la educación, como dijo. O sea, yo los invito a todos a que de alguna manera hagan reflexión en este concepto de educarse para navegar en la red porque, bueno, hoy en día, como dice, ya está exponencialmente evolucionando ese tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, una referencia a lo mejor en la que de alguna manera les podría ayudar, ya viéndolo de un lado de entretenimiento, hay una serie que se llama Black Mirror que está en Netflix, que a lo mejor ya la han visto, está como muy, muy churra, pero la verdad es que los conceptos que te muestran ahí sirven para que hagan un poco de conciencia en cuanto a dónde podemos llegar y el tipo de personas que se pueden topar con ese tipo de acciones, como dice, que son egoístas, no tienen ética ni moral. Entonces yo creo que ahí sí cabe enfatizar en educación de dos partes, la parte de la víctima y la parte de la amenaza, porque la víctima tiene que educarse en el aspecto de que, pues, como dicen, tienes que ir respaldando, tienes que ser desconfiado, porque ya es una realidad y bueno, quiero hacer otra vez énfasis en agradecer a que hicieron esta conferencia justamente para eso, para concientizar. Desafortunadamente cuando se inició toda esta evolución, pues fue de repente, ¿no? No se dio un instructivo de qué hacer, no sé, ya hasta que sucedió. Entonces, pues los invito a reflexionar de esa manera para que hay un caso ahí que, como dice, pueden usar uso de sus fotos, por ahí luego mandan las nudes, entonces para que de alguna manera no se vean dañados de esa forma. Yo tuve una experiencia con un compañero que se vio de esa forma, pues por un abuso, por una represalia. Y es feo de verdad cuando ya usan tu información justamente nada más para molestar o pues ya para, se fue la palabra, no beneficiarte. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la conferencia, la verdad es algo que me gustaría, si se puede, igual hacer más énfasis en ese tipo de educación para que tanto los que nos interesamos en ese tipo de procesos, que pues también hacer un malware tiene su complejidad y se le admira a ciertas personas, como usted dice, ¿no? Los hackers que han hecho modelos muy complejos son inteligentes, ¿no? Se les admira eso. Pero pues creo que es importante que ese tipo de personas que tienen la capacidad para hacer ese tipo de cosas, se les tiene que inculcar una moral y una ética desde antes. Usted lo dijo, la educación es base para el que va a amenazar y para el que va a ser víctima. El que va a amenazar para que no lo haga y el que va a ser víctima para que de alguna manera evite ser la víctima. Uh-huh. Muy bien dicho. Muchas gracias. De hecho, complementando lo que dice su compañero, nada más yo me quedaría con un dato importante. Todo lo que ustedes publiquen en la red, absolutamente todo, comentarios, imágenes, videos, archivos, deja de ser propiedad suya. Pasa a ser propiedad de la red. Y por lo tanto pierden el control absoluto de lo que publiquen. ¿Sí? Digo, no está muy vinculado con el tema, pero ya aprovechando lo que comenta su compañero, es esa conciencia de que lo que ustedes hagan va a quedar plasmado, va a quedar plasmado. Que la fotografía del borrachazo, ¿no? Con los cuates, eso va a permanecer, va a perdurar. Y nada más tendrían que preguntarse, ¿eso es lo que quiero publicar o no lo quiero publicar? Roza un poquito con nuestro tema con respecto a los respaldos en la nube. Uno respalda las cosas importantes. Y vamos a ser muy claros. La tarea del semestre pasado igual ahorita ya no vale nada para ustedes. Pero si lo hubieran perdido un día antes de entregarla, bueno, se les acaba el mundo, ¿no? Y pierden hasta el semestre en algunos casos. Entonces, la información que se respalda, no se respalda, mi recomendación es no la respalden en la nube precisamente por esto, ¿no? Estando en Internet, se vuelve de Internet, ¿sale? Aunque sea mi espacio privado, nunca sabemos qué va a pasar en 5 años con ese servicio, o si va a ser hackeado, o si hackean mi cuenta. Olvídense, los respaldos se quedan en sitio, pueden entregárselos a una persona de confianza, también se vale. Pueden entregarlos a una bóveda, sería lo recomendable. Cuando ustedes ya tengan responsabilidades y tengan manejo de información confidencial, privada, tengan sus cuentas, pues respáldenlo de esa forma, ¿no? Entonces sí tengan cuidado con lo que suben.
Es la mejor recomendación que puede salir de hoy en día. Y tengan cuidado al navegar. O sea, es padre navegar. Llevo 20 años navegando en Internet, un poquito más. Y pues he visto de parte de todo este transcurso, ¿no? De la historia. Entonces, tampoco hoy salgo con pánico con mi navegador, ¿no? Sí, no, tampoco se trata de eso, o sea, se trata de educar, no de aterrarnos, ¿no? Y decir, no, pues ya mejor no uso internet, tiro el teléfono a la basura, no, por supuesto que no. Se trata de hacer un proceso de educación, culturización y concientización. Perdón, Julio. Sí, no, nada más, pues bueno, obviamente lo que quiero concluir es que no es asustar, pero sí debemos ser conscientes que malware y ransomware, cada minuto salen nuevas variantes de estos. Adicional a ello, el antivirus, como lo habíamos dicho, no es suficiente y debemos obviamente tener una conciencia de prevención. Y más hoy en día que existen 3 tecnologías básicas que estamos utilizando a diario, que es la de los dispositivos móviles, el Internet de las cosas, que cada vez está creciendo más, y el cómputo en la nube o el cloud computing, que es lo mismo, sobre todo no solamente en el ámbito personal, sino también a nivel organización. Hoy en día, tal pareciera que queremos pensar que todo se sube a la nube, pero efectivamente, ¿qué pasa si la información o los servidores fueron comprometidos? La información que se tenga ahí es de todos, como ya se había mencionado. Entonces debemos ser muy cuidadosos, sobre todo en los reglamentos y en los protocolos y políticas dentro de las organizaciones para el uso de estos dispositivos. Finalmente, los dispositivos móviles, con la parte del BIOD, es muy fácil que entren a las organizaciones, pero realmente el usuario tiene una conciencia de la información que está manejando, información que en muchos de los casos puede ser confidencial. Entonces, la moraleja sería, usa Internet, usa tus dispositivos, pero sé consciente de cada acción que tú realizas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues les agradecemos mucho, de veras. Sí, es muy importante lo que comentaba su compañero. Estén pendientes, nosotros estamos teniendo conferencias alrededor de cada 3 semanas, en esta última ocasión fueron 15 días, pero normalmente va a ser cada 3 semanas o cada mes vamos a tener una conferencia. Métanse a la página web del Instituto de Ingeniería o a Twitter o métanse a YouTube o ¿en dónde más están? Facebook. En Facebook también. Ahí van a encontrar los avisos de invitación para este tipo de conferencias que estamos llevando a cabo. Vamos a la mitad, o sea, todavía nos faltan unas 3, 4 conferencias más. ¿De acuerdo? La próxima me parece que es a principios, mediados de mayo. ¿Ok? Y pues si tienen interés de tocar otro tema en particular, hacer otra reunión así como estamos ahorita para que platiquemos de un tema, sobre todo creo que eso sería lo interesante, ¿no? No que vengamos con una presentación, sino que nos reunamos con una inquietud que tengan, ¿no? Por ejemplo, la seguridad de mi información personal, ¿no? El cyberbullying, otro, ¿no? Por ejemplo, el acoso. Si tienen ese interés, acérquense, por favor, lo platicamos y nos podemos reunir aquí tranquilamente para platicarlo de ellos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Buenas tardes.